La sociedad es un negocio jurídico, tal vez, donde intervienen dos o más personas por em, la realización de ciertas actividades que traerán un beneficio en común. Muy bien, va orientado bastante a lo que es el tema del contrato de sociedad. Ahora, compañeros, ¿ustedes alguna vez han escuchado alguna cuestión? Lo normal ahora, les digo, en la actualidad, es que uno escucha ciertos tipos de sociedades con exclusividad, por ejemplo, las sociedades anónimas. ¿Han escuchado ustedes eh, alguna entidad, alguna empresa de que termine su nombre con sociedad anónima? Me aferro a SA. ¿Cuál otra, compañeros? Los demás que participen, por favor. ¿Alguien ha escuchado o ha leído Floricultura otro tipo de S.A. sociedad? también. ¿Cuál? Floricultura. ¿Otra más, compañeros? TV Cable Universal S.A. Bueno, hay un montón de sociedades anónimas que es lo común que se utiliza ahora. Les quiero comenzar platicando este tema diciéndoles de que sociedades hay de diferentes tipos y la mayoría que se utilizan en la actualidad son sociedades de tipo mercantil, porque comúnmente las utilizan las personas jurídicas que se dedican al comercio. Ahora bien, fíjense pues, el Código Civil regula un contrato a partir del artículo eh, 1700, 1728, Lick. 1728 en adelante, por el cual regula lo que es el contrato de sociedad. Este contrato de sociedad sirve como base para el establecimiento de cualquiera otro tipo de sociedades, porque a pesar de que el Código de Comercio regule diferentes maneras de cómo se puede constituir una sociedad, no tiene una tipicidad completa que incluya cómo se tiene que hacer el contrato y todos los elementos que tiene que conllevar el mismo. Todas las constituciones de sociedades toman como base lo que es este contrato de sociedad civil, que como repito, es uno de los tipos de sociedades que regula nuestra legislación. Ahora bien, quiero comenzar con esta presentación, compañeros. Vamos a tener esta presentación que creo que nos va a servir bastante para ilustrarnos la forma en que trabajan las sociedades. Vean pues, en el caso de la sociedad civil, nuestro Código Civil menciona lo siguiente. Dice que la sociedad es un contrato por el que ¿cuántas personas? Dos, dice, o más convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Ahora bien, desde acá podemos ir tomando en cuenta lo que son los elementos personales y lo que son los elementos objetivos o reales. En primer lugar, ¿cómo se le llama, compañeros, a las personas que intervienen en el contrato de sociedad? Socios, Lick. Son los socios, todos. ¿Cuántos tienen que ser, compañeros? Por lo menos, como dice la ley, dos o más, ¿sí? De dos en delante. La sociedad no se puede constituir con un solo socio, porque nuestra regulación legal menciona que se forma con dos o más personas. Bueno, ahí está el elemento subjetivo personal. Dos o más. Ahora bien, vean esta cuestión, pues. Dice que estas personas convienen poner en común, ¿qué? Bienes o servicios. Otro de los elementos, pero este es el elemento objetivo o real. El primero es que ponen en común bienes o servicios y luego estos bienes o servicios los destinan para ejercer una actividad económica y por último dividirse las ganancias. Bueno, como un ejemplo fácil, compañeros, pongámonos a pensar de que de repente nosotros queremos producir un poco de ganancias, pero no tenemos el capital suficiente para invertir. Entonces, ¿qué es lo que se hace, compañeros? Lo que hace la gente es juntarse, pero en una forma legal. Y cuando digo juntarse es juntar estos bienes o servicios, porque para ejercer una actividad económica, las personas tienen que poner bienes o servicios. Y dentro de los bienes, el bien más común que se pone para una sociedad es el bien que nosotros llamamos dinero, que es un bien de tipo fungible. Ponen los bienes y los servicios
para ejercer una actividad económica y luego se dividen las ganancias. Como un ejemplo fácil, pongámonos a pensar que de repente nosotros queremos ponernos a fabricar playeras, playeras con serigrafía, pero de repente yo solito no tengo la capacidad económica ni tengo la habilidad para generar estas cuestiones. Ahora bien, me puedo asociar. Digamos de que yo voy a tener la intención de hacer un negocio, pero conjuntamente con Myrol, con Ludwig, con Germán, con Axel, y todos vamos a poner. Ahora bien, ponemos 10,000 quetzales cada uno. Si somos 5 socios y ponemos 10,000, ahora tenemos un capital de 50,000 quetzales para ejercer nuestra actividad económica. Y lo que hagamos con nuestra actividad económica, que es producir lo que son las playeras y posteriormente venderlas, las ganancias las tenemos que dividir entre nosotros. ¿Entienden más o menos cómo va el concepto de la sociedad, compañeros? Sí, Lick. Bueno, Sí, les sí, pregunto porque ahorita nos vamos a meter a un Sí, enredo. Vean, pues, la sociedad tiene una particularidad bien marcada. En las sociedades, compañeros, se crea lo que son las personas jurídicas. Recordemos nosotros de que el artículo 15 del Código Civil nos menciona cuáles son las personas jurídicas que reconoce la ley. Y dentro de las personas jurídicas reconocidas por la ley con personalidad jurídica, encontramos lo que son a las sociedades. Ahora bien, para constituir una sociedad, como decíamos, se juntan en primer lugar los socios. Y vean el dibujito que colocamos ahí. Los socios, compañeros, van a ponerse de acuerdo en crear una sociedad y lo que hacen es realizar el contrato de sociedad. Después, los socios de realizar el contrato lo que hacen es crear una persona jurídica representada en esta imagen por lo que es un edificio donde van a operar todas las cuestiones de la persona jurídica. Ahora, esta persona jurídica, si quiero que entendamos, compañeros, esta tiene personalidad propia. Se está creando a una persona jurídica. Y es que, como decían los compañeros al principio, está TV Cable Universal Sociedad Anónima, ya vieron que está el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, Electra Sociedad Anónima, etcétera. Ahora, el chiste de crear una persona jurídica es que las personas o los clientes van a contratar con la persona jurídica y no con los socios que crearon a la persona jurídica. Ciertamente, la persona jurídica le pertenece a los socios, compañeros. Ahora, si repetimos el concepto de lo que es el contrato de sociedad, vemos que precisamente en el ejemplo que estamos colocando, 2 o más personas deciden poner en común bienes o servicios. Ahora, ¿cómo los ponen en común? Creando una sociedad, compañeros, ¿sí? A través de la escritura pública crean la sociedad para que la sociedad tenga los bienes y servicios aportados por los socios y luego ejerzan una actividad económica. Aquí la actividad económica que están ejerciendo son servicios de Internet. Desen en cuenta, la persona jurídica se dedica a prestar servicios de Internet. ¿A quién se los presta, compañeros? A sus clientes. Y las ganancias que recibe la sociedad son para dividirla entre los socios. Pregunta, ¿entienden bien acorde a esta gráfica cómo funciona el contrato de sociedad? Sí, Lick. Sí, Lick. Miren, pues, no es lo mismo hablar de una empresa que hablar de una sociedad, porque la empresa que está regulada en el Código de Comercio, una empresa no es más que un bien mueble que le pertenece a una persona. O sea, cuando hay una empresa, los clientes negocian directamente con el propietario de la empresa. En cambio, cuando hay una sociedad, los socios crean una nueva persona jurídica. Y como dijimos, la persona jurídica, valga la redundancia, tiene su propia personalidad. Y las relaciones de negocio que existan entre esta persona y los clientes son entre ellos dos y no relacionan directamente a los socios. Ahora, ¿por qué la gente hace sociedades, compañeros? El año pasado venía un cliente conmigo y me decía, mira, Lick, fíjese que yo soy dueño de una lotificación. La lotificación está en Sansar
era una grandecita, y me decía, yo quiero hacer una sociedad, ¿por qué? No quiero, me decía, que los mareros, hay un grupo de pandilleros que se dedica a extorsionar gente, sepan quién es el dueño de la notificación. Entonces, el señor este tenía que conseguir otro socio, y lo que iban a hacer era hacer una sociedad, para que la sociedad, en este caso, el ejemplo, estamos dándolo con una sociedad de tipo civil, pero cualquier tipo de sociedad se constituye de la misma forma. Hacen la sociedad para que la sociedad sea una persona jurídica independiente y ya los clientes negocien con la sociedad y no con la persona que es socio de esa sociedad. Bueno, ¿entendimos eso para avanzar, compañeros? Sí. Bueno, avancemos pues. ¿Cuáles son los elementos que tiene este contrato de sociedad? El primero es el elemento subjetivo personal, que son los socios. El elemento objetivo real lo constituyen tres cosas: los bienes o servicios que aportan, la actividad económica a la que se destinan y las ganancias. Y el elemento formal, compañeros, este contrato es eminentemente Los solemne, aportes, ¿sí? La solemnidad consiste en que este contrato para su perfeccionamiento tiene que hacerse en escritura pública. Así lo dice la ley y aparte de, así como somos las personas naturales o físicas, compañeros, díganme, cuando yo nazco, cuando ustedes nacieron, ¿en dónde tienen que inscribir su nacimiento para que se entienda que tienen un nacimiento legal, compañeros? el RENAP. En el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es solo de las personas físicas, pero hay un registro de personas jurídicas. Las sociedades de tipo civil que se crean, cuando se hace la escritura pública que está creando la nueva persona, hay que mandar a inscribirla al registro de personas jurídicas. Entonces, recordemos que según lo que decía el artículo 1576, decía que todo contrato que tenga que inscribirse en los registros públicos tiene que constar obligatoriamente en escritura pública, ¿sí? Ahora les digo una cuestión. Al igual que cuando platicamos en el caso del contrato de promesa, cuando se hacía en escritura pública, se manda a inscribir el testimonio de esa escritura pública. En este caso es de la misma forma. Lo que se manda a inscribir no es la escritura, se manda a inscribir el testimonio de esta escritura pública. Elemento formal del contrato de sociedad es un contrato solemne, porque va en escritura pública. Vamos a ver estas cuestiones. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato, compañeros? Es un contrato principal. Es plurilateral. Dese en cuenta que el único contrato plurilateral que vamos a encontrar va a ser la sociedad. Hay unilaterales, hay bilaterales, pero en este caso la plurilateralidad que tiene este contrato es porque genera derechos y obligaciones no para las dos partes, sino que para todas las partes. Porque si nosotros preguntamos, compañeros, ¿cuál es el límite de socios que puede tener un contrato de sociedad? ¿Cuánto es lo máximo que puede tener, compañeros? No tiene límite. No tiene límite. Lo que sí tiene el límite, pero hacia abajo. O sea, lo menos pueden ser 2, pero de ahí tiene ilimitada la numeración de sus socios y para todos hay derechos y obligaciones. Si son 100, los 100 tienen derechos y obligaciones. A esto se le llama ser un contrato plurilateral. Es definitivamente oneroso, compañeros. Este contrato sí persigue ganancias. Es también intuito personae. Vuelvo a recalcar, el intuito personae consiste en que sí se ven las cualidades de los socios para celebrar el contrato. O les pregunto yo, compañeros, ¿ustedes serían socios de una persona que pasa sacando préstamos y que no paga? No, No. Les pregunto, si ustedes quieren hacer una sociedad, ¿serían socios de Selvin, por ejemplo? sí, 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 yo no. Pero esa es cosa de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato es intuito personal. Son mentiras, Elvin. Yo también sería su socio, ¿sí?
¿Por qué, compañeros? Porque uno sí mira las calidades de la gente para meterse a hacer el contrato. Eso es ser instinto personaje. Y por último, el contrato definitivamente es un contrato de tracto sucesivo, porque los efectos los cumple conforme pasa el tiempo. Siguiente, compañeros. No hablé aquí de la naturaleza jurídica del contrato. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este contrato, compañeros? Preparatorio, Lick. Es otro contrato más que se llama preparatorio. Y es que todos los contratos preparatorios solo sirven para preparar la celebración de otros contratos. Vamos a regresar a esto. Miren, pues, dense en cuenta cómo es preparatorio. Aquí está cómo funcionaba la sociedad. Hacían la sociedad y la sociedad lo que persigue es celebrar otros contratos, ¿sí? Este contrato donde prestan servicio de Internet a los otros clientes. Es un contrato preparatorio porque solo sirve para preparar la celebración de nuevos contratos. Ahora bien, ya dijimos, ¿cómo es la creación? Tiene que ser obligatoriamente en escritura pública y se tiene que mandar a inscribir en el registro de personas jurídicas. Ahora, el artículo 1730 nos menciona cuáles son los requisitos que tiene que llevar la escritura pública. Y es que vean, pues, las personas naturales teníamos nuestros atributos. ¿Qué atributos tiene la persona natural, compañeros? Alguien que me recuerda lo que vimos en Derecho Civil 1. ¿Qué atributos tenemos las personas naturales? Los atributos de la persona: el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio, y las personas jurídicas también lo tienen, compañero. Hay que ponerle cuál es su domicilio. No tienen nombre, compañeros. Las personas jurídicas, por lo menos la sociedad de tipo civil, no tiene nombre. La persona natural se identifica con el nombre, pero la persona social o la persona jurídica como la sociedad civil se identifica con una razón social. Ahora vean, pues el artículo 1741 dice cómo se hace la razón social. Y dice que se formará con el nombre de uno o el apellido de dos o más socios, y todavía se le tiene que agregar la leyenda sociedad civil. Y aquí pongo dos ejemplos. Digamos que el primero lo hicieron solo con el nombre de uno de los socios, y la denominación o la forma en que se identifica la sociedad civil es con una razón social. Y aquí dice Miguel Ángel Asturias, sociedad civil. Está acorde a lo que dice el artículo 1741. Porque, compañeros, dice que la razón social se forma de dos formas. Uno, con el nombre de un socio más la leyenda sociedad civil, o número dos, con el apellido de dos o más socios y siempre la leyenda sociedad civil. Miren el segundo ejemplo. Aquí no se formó con el nombre de un socio, sino que se formó con los apellidos de dos o más socios. Cruz, Zapata, Espino, sociedad civil. Así son las formas en que se hacen las identificaciones de las personas jurídicas cuando son sociedades civiles. Ahora bien, cuando son sociedades de otro tipo, como por ejemplo sociedades mercantiles, el tipo de la sociedad anónima, hay que ponerle más o menos la actividad económica a la que se dedican las sociedades y se le agrega sociedad anónima. Les repito, hay varios tipos de sociedades. Hoy estamos viendo la sociedad de tipo civil. Si es una sociedad anónima, pues se identifica de forma distinta. Desen cuenta ustedes que le ponen la actividad económica a la que se dedica y le ponen sociedad anónima. Por ejemplo, una persona jurídica que se dedica a la banca, como Banrural, se llama Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, pero es otro tipo de sociedad. Las sociedades de tipo civil se identifican de la forma en que estamos viendo, con el nombre de un socio, más sociedad civil, o con los apellidos de dos o más la leyenda sociedad civil. ¿Estamos claros cómo se forma la razón social, compañeros? Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick, perfecto. en la cuestión del Classroom, el día de hoy, yo les pedí que me formaran una razón social. Ya la van a ver. Quiero que la hagan correctamente, compañeros. ¿Por qué? Porque en su parcial se los voy a poner.
Háganla, por favor, porque nos interesa. Ahora, la modificación de la sociedad. Dice que la modificación tiene que ser con las mismas solemnidades que la creación. Y si vemos cómo es la creación, se crea en escritura pública y esa escritura pública se manda a inscribir su testimonio al registro de personas jurídicas. Si la vamos a modificar la sociedad, es de la misma forma. En el ejemplo que estamos dando desde el principio, tengo yo 3 socios. Estoy personalmente yo y mis 3 socios, que van a ser Selvin, que va a ser Myron y que va a ser Herman. Pero de repente viene otra persona, viene por ejemplo Stephanie. Stephanie Paola quiere ser socia también. Ahora bien, ¿será que la podemos agregar? Sí, compañeros. Vamos a modificar la escritura. Ya no vamos a hacer 4 socios, sino que vamos a hacer 5. Solo que para modificar la escritura, ¿cómo la tengo que modificar? En otra escritura pública, pero de modificación. Y hay que mandar a inscribir ese testimonio de esa escritura pública de modificación también en el registro de personas jurídicas. ¿Estamos claros con esto, compañeros? Igual como se constituye la sociedad, igual con las mismas formalidades, tiene que modificarse. Siguiente punto, compañeros. Una pregunta. Sí, dígame, compañero. En la sociedad civil, si se quiere abreviar, tiene que ser SC, ¿verdad? Como el SA en la sociedad anónima. Fíjense que la Mercantiles. sociedad civil no contempla abreviaturas, dice SC. En el otro caso, el Código de Comercio sí menciona cómo se abrevia, pero en el Código Civil creo que no tiene ninguna cuestión de abreviaturas. Tiene que ponerse sociedad civil. Yo les recomiendo que para efectos prácticos, si nos toca hacer alguna sociedad civil o en su examen, le pongan la leyenda completa. Pero el Código de Comercio sí permite abreviaturas. Aquí en Derecho Civil no veo ninguna regulación de abreviaturas para la leyenda de la sociedad. Bueno, Gracias. estas cuestiones Yo solo son tengo de una las duda. interesantes. Vean pues, el artículo 1732 no dice pacto leonino, pero la doctrina a esta cuestión le llama así. El pacto leonino es el hecho de estipular en la escritura de la sociedad que uno de los socios no va a percibir ganancias. A eso se le llama pacto leonino. Acá, compañeros, está totalmente prohibido. Y aunque lo pongamos en la escritura, se tiene por no puesto. Si ponemos o establecemos en la escritura constitutiva que alguno de los socios no va a participar de las ganancias, aunque lo pongamos, se tiene por no puesto, compañeros. Otra cuestión más. ¿Qué pasa con las actuaciones que los socios hacen en nombre de la sociedad antes de celebrar o de quedar constituida la misma? Fíjense pues, el socio que celebre, él queda obligado a responder directamente por el contrato celebrado. ¿Cómo es esto? De repente los socios están preparando el contrato de sociedad y viene uno y dice, ya sé que yo antes de que tengamos la sociedad voy a conseguir un local. Y se va a alquilar un local. No existía todavía la persona jurídica de la sociedad. Entonces, el socio que celebre contratos en nombre de la sociedad antes de que exista la sociedad y que sea inscrita en el registro de personas jurídicas, él queda obligado directamente a responder por el contrato. O sea, en el ejemplo que estamos dando, ¿qué pasaría si la sociedad no se ha constituido todavía y ya uno de los socios alquiló local y no hay pisto para pagar el local? Le toca pagarlo al socio que contrató. Bueno, compañeros, los esposos pueden ser socios, sí pueden constituirse entre ellos como socios, pero cuando hayan más socios. Entre marido y mujer hay prohibición de celebrar sociedad solitos entre ellos. O sea, el esposo y la esposa no pueden hacer una sociedad solo entre ellos dos. Sí pueden ser socios siempre y cuando hayan más personas figurando como socios. Y luego viene la cuestión de la responsabilidad social. La responsabilidad social quiere decir, compañeros, ¿quién responde por las obligaciones contraídas por la sociedad? Porque en un ejemplo que dimos al principio decía yo que si vamos a formar una sociedad entre 5 socios y vamos a poner 10,000 cada uno,
¿qué capital va a tener mi sociedad? Va a tener 50,000 quetzales, porque cada socio de los 5 pusimos 10,000 quetzales, haciendo un total de 50,000. Ahora, ¿qué va a pasar, compañeros, si la sociedad en las obligaciones que contrae termina siendo responsable y tiene que pagar 60,000 quetzales? O sea, tiene 50,000 de capital y debe 60,000. Ahora, ¿cómo se garantiza las obligaciones que adquiere la sociedad? La responsabilidad social se garantiza en primer lugar con los bienes de la sociedad. Y si no alcanzan los bienes, subsidiariamente con los bienes de los propios socios. Pero esto, cuando se dice subsidiariamente, nos referimos únicamente a que los socios van a responder con sus bienes cuando ya no alcancen los bienes de la sociedad, que, como repito, desde el principio establecimos que va a ser una persona jurídica con personalidad distinta a la de los socios. Compañeros, esta es la clase del día de hoy. Yo les ruego que por favor puedan tomar en cuenta lo que es el contenido que está en el Código Civil con el articulado y que por favor revisen la actividad que pusimos en el Classroom y que la puedan realizar en el tiempo que falta del periodo. Sí quisiera que lo hicieran. Rick, ¿Sí? sí tenía un poquito de duda con eso del pacto leonino. O sea, lo que, no sé si va a sonar algo tonto lo que voy a decir o lo que no entiendo, pero, o sea, lo que yo entendí es de que si en la escritura pública, en la forma del contrato de sociedad civil, si ponen que uno de los dos socios no va a recibir ganancias, se da como no puesto. ¿Está Es correcto, correcto Carrillo. esto? Ah, ya, ¿Sí? entonces, esa duda Es tenía. correcto. Puede ser que seamos 20 socios y que entre los 20, digamos, todos los que estamos en la clase somos socios. Hoy en la clase hay 27. Y entre los 27 nos ponemos de acuerdo y decimos, ya sé, como no nos cae bien Jorge Román, pongámosle que él no va a participar de las ganancias, que va a ser socio, que va a poner, pero que las ganancias las dividimos entre todos menos él. Aunque se lo pongamos, compañeros, se entiende por no pues. Eso es lo que la doctrina reconoce como un pacto leonino, ¿sí? Pero en Guatemala se tiene como no pues. Entonces, compañeros, por favor, les ruego que me realicen la actividad que está en el Classroom. Si la realizan, por favor, hoy mismo lo voy a tomar en cuenta. Ahí se recuerdan que hay puntos de participación. Y sí, por favor, les ruego que me hagan la actividad. El día de hoy, la clase de videoconferencia la vamos a dejar hasta ahí nada más. Les agradezco bastante por la asistencia, compañeros, y nos miramos el día viernes, ¿sí? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche.